Carlos Mada y soy el entrenador mental de psiconética y quiero presentarle acá Gimnasio Mental. Y vamos a dar un vistazo panorámico para que tengan una idea. En primer lugar, que sea un lugar de mucho relax, para la gente pueda adentrar, sentir un ambiente, una energía totalmente diferente para poder hacer el tratamiento de psiconética. Voy a empezar a mostrarles las herramientas. Esta lámpara que tiene 100 watts, luz blanca, es para hacer tratamiento que se llama Fosfen, que viene del griego, que significa que la luz sea, que la luz aparezca, que la luz se manifieste. Esta es una técnica empleada por el doctor Francis Lefebvre, médico francés, que ayuda muchísimo, especialmente para los estudiantes, la gente que practica deporte, porque ayuda a la concentración. La gente a una distancia de 1,5 metros va a estar mirando la fuente luminosa de manera rítmica, abriendo, cerrando los ojos durante 30 segundos. Después de 30 segundos va a apretar con las dos manos así, de manera fuerte, y ahí va a haber una cantidad de colores intensos, y eso va a durar 3 minutos. Esto se reanuda dos veces, y ayuda mucho a la concentración de la persona, del paciente. Es una buena técnica. En poco tiempo el estudiante aprende, realmente estudia con mucha facilidad, aprende más cosas en menos tiempo. Bueno, acá está la camilla, pero antes de pasar a la camilla, vamos a pasar aquí la primera acción de la terapia psiconética. Cuando llega el paciente, lo primero que hacemos es establecemos un nivel general. Esto es un biofeedback con este aparato que tiene 10 millones de ohms de resistencia. Exploramos el subconsciente del paciente. Entonces nos permite trabajar los traumas, todos los problemas que tiene la persona, todos los problemas que pueda tener en el subconsciente, que yo le llamo virus mental. Este aparato va de 0 a 12. 6 es normal, 12 óptimo, y debajo de 6 ya son problemas que pueda tener la persona. Supongamos yo mido el problema con el papá o la mamá, y si todo está normal va a ser 6, y si hay problemas, dificultades, puede ir de 6, 5, 4, y si hay más problemas con ellos puede estar en 0, 0,1, 1. Entonces la persona, el objetivo es deshacerse de esa carga negativa hasta llegar a 12. Pasamos, una vez que exploramos el subconsciente, todos los problemas que pueda tener el paciente, establecemos valores que la persona tiene que trabajar luego. O sea, vaya con tareas precisas y la semana que viene, cuando viene, la persona tiene que, medimos los valores que estuvo trabajando, donde el ejercicio consiste en descargar todos los traumas, todos los problemas, los valores negativos que marcó el aparato. Entonces la persona supera, miedo a la oscuridad. Si está en 0,1, la persona tiene que trabajar hasta que el aparato marque 12. En ese momento vemos que la persona realmente se ha liberado de ese trauma. Pasamos después a la medición con este aparato, es un neurofeedback y tiene 15 millones de ohms de resistencia. Y con este aparato nosotros lo que establecemos es medir la actividad cerebral del subconsciente. Voy a mostrar un ejemplo de un chico de 9 años. Acá lo óptimo en este aparato, este biofeedback, es 12 óptimo. Negativo es 0,1. Con este aparato, el biofeedback, es al revés. 1 es óptimo y esto va hasta 20. 20 significa que la actividad de la persona cerebral del subconsciente está a 10.000 revoluciones por segundo. En este ejemplo que verán de un chico de 9 años, verán, se dan cuenta de un aceleramiento, comienza en 12 y va ascendiendo. Esto azul es la actividad cerebral del subconsciente, esto naranjado es la escala de medición.
estamos 16 segundos y la persona se está acercando a nivel 20, que significa la actividad cerebral subconsciente de este niño es muy acelerado. En sus estudios no va a poder concentrarse, va a tener indicios de violencia y mucha dispersión. Entonces el objetivo de esto es bajar a 10. A través de los ejercicios que se hace, el paciente tiene que lograr bajar en 10 y mantener. Es el control de las emociones. Y aquí hacemos simulaciones con jugadores, jóvenes que están jugando en clubes, conectados los electrodos a los dedos, y hacemos simulaciones de cómo está su estado emotivo, la parte mental, y ahí vemos sus miedos. Si el jugador está en 7 en su actividad cerebral, y cuando hacemos una simulación, un entrenamiento mental de un partido virtual, va a 20 y eso se trabaja hasta que el paciente, el jugador, controle sus emociones y mantenga su frecuencia cerebral. Ahora vamos a pasar a la camilla. Luego que se hizo las mediciones, el paciente pasa a la camilla. Estos lentes son neurosincronizadores, ayudan a equilibrar los dos hemisferios del cerebro, y este aparato tiene 50 programas para el cerebro. Entonces, con frecuencias binaurales se trabaja. Por ejemplo, si se necesita, la persona tiene depresión, se trabaja para que el cerebro produzca la serotonina de esa manera, de estado natural. Y acá pasamos a los programas, a los audios que el paciente, si podés acercar, estos son programas para jóvenes o chicos que estudian, para la actividad cerebral. Entonces establecemos una limpieza a nivel subconsciente con los programas, son antivirus, la mayoría, y también programas de reseteo cerebral para potencializar la mente del paciente. Vienen muchos jóvenes, muchos niños que le ayudan en su aprendizaje, gente que tiene estrés. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro naturalmente trabaja para producir serotonina, dopamina, endorfina, melatonina de manera natural, sin químicos. Entonces, este es el lugar donde está el paciente. Acá está el audífono con los lentes, escuchando el audio. Esto permite, con la ayuda de los lentes, las luces, reforzar todos los programas que el paciente está escuchando. Bueno, tiene una noción en breve de lo que es la psiconética, y le esperamos acá en este gimnasio mental. Muchas gracias.